Buenas noches, espero que estén pasando una tarde, una noche agradable de aquel lado de la pantalla. Les saludo con gusto, gracias por estar sintonizando para este que es nuestro último episodio dedicado al plástico. Y para cerrar con tono también alto, ¿no? Porque no solo se trata de aquí subrayar problemáticas, sino también de abrir horizonte, ¿no? Tender un poco hacia el futuro y hallar soluciones. Y pues en este caso nos pareció pertinente pues cerrar con esto, ¿no? Con un cruce entre ciencia, arte, diseño, que pueda tender hacia pues, nuevos paradigmas, nuevos materiales, que bueno, nos ayuden a ir resolviendo este asunto pues, del el material más omnipresente de nuestros tiempos, que pues está literalmente en los tejidos de los seres vivos, ya en su acepción más pequeña. Pero bueno, porque yo creería que solo desde la interdisciplina es que podemos cambiar las cosas, ¿no? Así que me da mucho gusto que hoy nos acompañe Edith Medina, quien les cuento es pionera en el campo del bioarte en México. Es artista biológica, investigadora y docente, y se especializa en biomateriales textiles y fabricación biológica con aplicaciones al diseño, la moda, el arte y la ciencia. Ha colaborado con universidades, institutos de investigación, museos y espacios de experimentación material en Latinoamérica, en muchos países, también en Norteamérica y en Europa. Y pues es fundadora y directora académica de Biological Studio, que es el primer estudio mexicano en vincular arte, diseño y biología. Gracias por la invitación y el espacio. Así que bueno, Edith, me encanta siempre hablar con gente que tiene perfiles mixtos, porque pues yo me reconozco mucho ahí también, de cómo uno, como el agua vas encontrando tu cauce y te acercas. Entonces a lo mejor podemos empezar así, aquí al revés, de lo particular a lo general. Entonces que nos contaras un poco de lo que hacen en tu estudio, ¿no? En mi estudio hacemos mucha investigación material, que es algo que a veces no se hace tanto en el sentido como de proyección. Es decir, no solo nos concentramos en el material es como el paso último. La gente usualmente en la cultura material se enfoca en el material, pero a nosotros nos interesa enfocarnos en todo el proceso, lo que implica las cadenas, las comunidades. Por ejemplo, también hablamos de materiales patrimoniales, es decir, cuando tú estás trabajando con una materia prima, pues que es súper importante para una región o para una comunidad. Claro. Por ejemplo, el látex, ahora estamos haciendo una investigación sobre el látex y la importancia del látex para un proyecto en específico. Vamos de la mano, acompañamos a proyectos en específico. No hacemos muy visibles estas investigaciones porque evidentemente acompañamos proyectos que están desarrollando materiales y nosotros lo que hacemos es acompañarles en todo lo que implica un material y una materia prima, los usos, las ventajas, los impactos, las mejoras, ¿no? Por ejemplo, dentro de ciertas materias primas hay 5 versiones que ya se produjeron industrialmente, pero esas producciones industriales tienen impactos muy diversos, desde la versión natural hasta la versión sintetizada. Entonces hacemos todo este paso y tenemos como varias aplicaciones. Una es esa, el área de investigación. El área de divulgación, trabajamos mucho con universidades, espacios de investigación, centros, incluso comunidades de estudiantes, ¿no? En donde nos invitan a hablar de estos temas, a hablar de biomateriales, a hablar de biología, arte y diseño, de biología y diseño, y nosotros hacemos este trabajo de divulgación y por último hacemos un trabajo de formación, es decir, tenemos un programa educativo que forma a públicos, como tú bien dijiste al inicio, interdisciplinarios y transdisciplinarios, es decir, esta cuestión ya de ir traspasando ciertas fronteras. Entonces podemos tener a alguien desde filosofía o filosofía de la ciencia hasta alguien de biotecnología aplicada o ingeniería de materiales o diseño industrial o diseño gráfico incluso, ¿no? Que quieren hacer tipografías biológicas, por ejemplo, o cuestiones de moda, ¿no? De diseño textil o diseño ahora que nosotros trabajamos con diseño biotextil. Entonces el campo de acción que realmente tengo con el estudio es muy amplio, no solo vamos con moda, sino vamos con moda, vamos con diseño, arte y ciencia, porque también hacemos colaboraciones ya con bloques más específicos de científicos y para hacer algunas investigaciones también recurrimos a los científicos, porque yo no soy especialista en todo, entonces tenemos que hacer preguntas, ver opciones y viabilidades, así que mi camino, digamos que hoy es muy, muy diversificado. Oye, ¿y el estudio se puede visitar?
Hay manera El estudio se puede visitar siempre les digo lo mismo, bajo previa aviso, porque yo a veces no estoy en el estudio. Claro, claro. Y el estudio, usualmente la gente piensa que va a llegar a ver un laboratorio súper complejo, casi de estos de película, ¿no? De CNN y todo, de CSI, perdón, estaba diciendo la tienda, ¿no? De CSI, y no, en realidad nosotros somos un estudio. Y como estudio sí tenemos herramientas, pero son herramientas diversificadas. Sí tenemos un microscopio, por ejemplo, tenemos un molino de piedra, y alguien diría, ¿y para qué quieres un molino de piedra? Bueno, pues porque muchas de nuestras materias primas tenemos para que lleguen a un nivel, digamos, de gránulo idóneo, por ejemplo, como la grana cochinilla, que trabajamos con grana. Nosotros desarrollamos un biocuero de grana cochinilla, entonces tenemos que molerlo, y lo mejor es siempre hacerlo con la herramienta que originalmente se usaba. Claro. Algo que no dije es que nosotros trabajamos mucho con tecnologías ancestrales y materias primas ancestrales, porque al paso del tiempo, cuando nosotros llegamos al biodiseño y todas las relaciones con la biología, el arte y el diseño, nos dimos cuenta que muchas tecnologías, herramientas y procesos tenían que ver con procesos ancestrales, tecnologías ancestrales, con ciencias locales o ciencias ancestrales. Y lo que hacemos es mucho este proceso de recuperar y recopilar. Entonces vemos cómo se trabajaba antiguamente y recuperamos esa tecnología para aplicarlo, obviamente en un momento contemporáneo que tenemos más herramientas, ¿no? Y que podemos incluso hacer cosas que antes no se hacían, ¿no? Oye, y algunos ejemplos, digo, para que no se quede así abstracto, de estos biomateriales que nos puedes contar. Sí, bueno, nosotros, te decía, desarrollamos un biocuero de grana cochinilla. Biocuero. ¿Qué quiere decir un biocuero, no? Entonces, un biocuero es un material que está hecho a base de un aglutinante vegetal o animal. En este caso nosotros usamos un aglutinante base animal de residuos animales, que tiene que ver, por ejemplo, con la grenetina, la gelatina, los colágenos, y la grana cochinilla, que es este pigmento pues ancestral que viene de un insecto de los nopales, bueno, una insecta de los nopales, y que nosotros extraemos, le sacamos el color después de molerlo, y nosotros usamos ese pigmento para hacer un biocuero. ¿Por qué decimos que es un biocuero? Porque es un material que tiene, tanto visualmente como también en cuanto a propiedades, elementos cercanos a un cuero animal. Obviamente los cueros siempre van a ser animales, el cuero es animal, pero nosotros tenemos una base animal que es un insecto, y a su vez un aglutinante que viene de una extracción de animales, de residuos cárnicos. Siempre acoto que no se mata a un animal para eso, son residuos cárnicos. Huesos, ¿no? Son huesos y cartílagos, que si no se reusaran serían pues desechados. También cabe la posibilidad de hacerlo con algas marinas, ¿no? Con extractos vegetales, y hay una posibilidad muy amplia. Nosotros lo que hacemos es revisar la cadena de impacto, y para nosotros en la Ciudad de México traer algas o agares del sureste mexicano o de Baja California tiene mayor impacto, nos sale muy caro y no conocemos todo el proceso. Entonces nosotros fuimos haciendo todo un trabajo de saber de dónde comprábamos las cosas, quién las producía, y este biocuero pues se puede utilizar para hacer bolsos, se puede utilizar para aplicaciones y de indumentaria. Nosotros decidimos hacer solamente aplicativos para indumentaria. ¿Qué quiere decir esto? Lentejuelas, lentejuelones, pequeños elementos para joyería, ¿no? Y cosas que son un poco como más pequeñas. Nosotros básicamente trabajamos en otras áreas, no nos gusta como está. Yo decidí no trabajar con la gran industria por una razón. La producción de grana no nos da para ese trabajo. No se puede escalar. No se puede escalar a ese nivel. Se puede escalar, pero no a ese nivel. He hecho 1000 lentejuelas, por ejemplo, que no es una producción pequeña. Sin embargo, hacerlo de manera masiva implica pues una cantidad impresionante. Además, todo se hace a mano, lo cortamos a mano, entonces lleva un proceso. Trabajo muy fino. Exacto, es un trabajo artesanal, pero con nuevas materialidades. Y es un trabajo, como nosotros decimos, 1 a 1. No lo producimos en masa, lo producimos 1 a 1. Estas lentejuelas
tienen una capacidad de resistencia, no son 100% impermeables, pero tienen una buena respuesta por la grana cochinilla. Recordemos que la grana cochinilla, al ser un pigmento ancestral, tiene una durabilidad de aproximadamente 300 años. Entonces, el material tiene una resistencia impresionante a la luz, a la humedad, al calor. Lo hemos exhibido en exposiciones de México a Europa y el material regresó intacto, con un color bellísimo. Aprendimos a trabajar también la grana en biomaterialidades, es decir, en bioplástico, ¿no? En plásticos que son, porque en realidad es un bioplástico. Es un bioplástico con una derivación en fórmula que se convierte en un biocuero, pero en realidad su base es un bioplástico. ¿Qué quiere decir esto? Que es como un plástico, pero su base es orgánica, es biológica, viene de la grana cochinilla. Entonces, este es un ejemplo, solo un ejemplo. El material es biodegradable 100%, lo podemos pegar, lo pegamos incluso con sintéticos, ¿no? Para una pasarela del Festival Aleph, ¿no? Que nos invitó, y después nosotros despegamos las lentejuelas para probar si cuando tenía esta relación con un pegamento sintético, eso iba a mermar o a quitarle la biodegradabilidad. No se la quitó. Entonces sigue siendo biodegradable, pero evidentemente lo mancha. Entonces ese es un elemento. No sabíamos que también lo podíamos utilizar para maquillaje, ¿no? Eso fue un descubrimiento que hicimos en la pasarela, porque una de las chicas maquillistas nos dijo, ¿y no lo podemos pegar en el rostro? Y yo le dije, claro, pues supongo, no lo sé, nunca lo hemos hecho, ¿no? Y lo hicieron y funcionó muy bien, aguantó el calor del cuerpo y ha tenido una serie de salidas interesantísimas. Entonces nosotros no lo utilizamos para hacer bolsas ni para hacer ropa, lo utilizamos única y exclusivamente como aplicación textil, pero para indumentaria escénica, indumentaria de fotografía de moda, o incluso si alguien quiere que hagamos para un proyecto especial donde necesita un vestido que no vaya a usarse demasiado, nosotros lo hacemos. Sin embargo, tiene una buena resistencia y no es la intención hacer el cuero para una producción masiva. Ese es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Ahora hay quien trabaja, por ejemplo, con fibras de trigo para hacer textiles, que también son textiles cultivados y textiles vegetales, pero crecen al mismo tiempo que crece un pasto de trigo, por ejemplo. Entonces aprovechas lo de arriba y aprovechas lo de abajo. Esto está en proceso, pero hay quien también, quien ha acudido a mis talleres, que está recuperando, por ejemplo, la espirulina del lago de Texcoco, también es un biomaterial. Claro, es que hay fuentes, son inagotables, es nada más cuestión de salirse un poco de la caja y llevarlo. Exactamente. Pero se nos acaba de ir del primer bloque, ya, ¿tú crees? ¿Tú crees? Bueno, no le cambien porque ya se dieron un poco una idea de por dónde vamos a seguir. Vamos y venimos. Qué bueno que no le cambiaron o se acaban de sintonizar. Pues estamos hablando de bioplástico, biomateriales, con Edith Medina, que un poco es para darle vuelta, obviamente, a esta circunstancia, pues, ensombrecedora que hemos creado con abusar del plástico, ¿no? Y que hemos llevado a que haya microplásticos en absolutamente todos los tejidos animales que se evalúan y en todo tipo de escalas. Entonces, bueno, claramente hay que darle una vuelta al paradigma y eso va a venir pues desde la innovación y con miras a escalar después en diversas cosas y sustituir. Pero justamente yéndonos hacia atrás, cuando un poco se introdujo el plástico, fíjense qué curioso, porque me encontré el siguiente eslogan. El plástico es bastante nuevo, digamos en términos planetarios ni se diga, pero en términos de la humanidad más o menos también. 1870 se introdujo con el siguiente eslogan. Así como el petróleo representó un alivio para las ballenas, el celuloide ha dado un respiro al elefante, la tortuga y el pólipo coral. Ya no será necesario saquear la tierra en busca de sustancias que son cada vez más escasas. Lo cual es paradójico, porque nació como una solución con miras ecológicas, o al menos así se le intuyó en un principio, independizarnos de muchos, pues sí, exequias animales, el marfil en las teclas de piano, bolas de billar, que es como, qué cosa más terrible matar a un elefante para tener bolas de billar,
Y bueno, como se mataban ballenas para hacer luz, ¿no? Con la grasa. Sí, lo terrible y lo absurdo al mismo tiempo y lo bello también es que pensamos en el plástico como una solución, ¿no? Y el problema siempre ha sido el mismo, que pensamos como una solución única. Global. Sí, totalmente. O sea, el plástico como la solución a toda la explotación. Y si bien en algún momento eso fue real, no es real a largo plazo y nosotros lo hemos visto. Es algo similar lo que está pasando con los micelios. Los hongos, los micelios de hongos y los hongos en realidad son una opción maravillosa. O sea, nos pueden dar carnes alternativas, cueros, empaques, se pueden escalar. Adidas está invirtiendo dinero en la escalabilidad, no solo del material, y esto es muy importante, sino de cómo producir el cultivo para hacerlo mucho más, digamos, rápido y rentable, exactamente. Sin embargo, si lo pensamos igual que como pensamos el plástico, el problema va a ser terrible. Porque ¿cómo sustituir coches de combustión interna con coches eléctricos? Pues tienes el mismo problema. Tienes el mismo problema. Sí. Bueno, el ejemplo del coche eléctrico es muy interesante, porque si usamos el litio es insostenible por donde lo veas. La extracción del litio es un gran problema a nivel internacional, no solo, por ejemplo, en Argentina, que es uno de los grandes problemas, sino a nivel mundial, por lo que un carro eléctrico en sí mismo no es sostenible en el proceso. Y menos 2.000 millones, ¿no? No, pues no, lo vamos a ver a largo plazo, ¿no? Que no son sostenibles, ¿no? Sí. Oye, pero bueno, entonces, si no es, a lo mejor es encontrar muchas soluciones, ¿no? O sea, hay que con el micelio, pues sí se hizo como, pues, no sé, en algún momento bombo y platillo porque siempre el humano tiene esta idea, bueno, como cuando empezó el plástico, bueno, ya, fuera problemas, con esto vamos a solucionar todo. Claro. Y desde el mercado eso conviene mucho, porque como el coche eléctrico ahora, pues tienes un arma mercantil poderosísima. Lo primero que se cambia en el mercado son los materiales. A través de objetos. ¿Por qué North Face, por qué Adidas, por qué Nike están tan interesados? Porque, por ejemplo, están usando cueros sostenibles, que se les llama materiales de última generación, en tenis, porque el tenis es algo que puedes introducir muy rápido y la gente lo puede consumir más rápido. Entonces, incluso desear. Exacto. Entonces, lo interesante es pensar que tenemos muchas opciones, es decir, que no es solo el micelio, sino que podemos hacer materiales que puedan tener materia orgánica o biomasa o biológica, ¿no? De sistemas vivos, pero que no se cargue toda la presión de un reemplazo material sobre uno solo, sino una diversidad de materiales. Nosotros siempre proponemos, y hablo como de muchos, de los que estamos trabajando en nuevos materiales, en nuevas propuestas, en diseño regenerativo, es que no se cargue en un solo material, como pasó con el plástico. El plástico es maravilloso, pero en realidad es un pensamiento terrible lo que hay alrededor de él. O sea, lo que pasó con el plástico es trágico. Era un material perfecto que estaba pensado para no deshacerse y nosotros lo usamos de maneras que no son las idóneas, lo pensamos desde un lugar que no es el idóneo y la producción del plástico es altamente contaminante, no solo el material. Además del material, las empresas que lo producen contaminan agua, contaminan aire, tienen comunidades alrededor con muchos problemas de salud que evidentemente también hay activismos alrededor de esto. Entonces el problema del plástico no es solo el plástico en sí mismo, sino la producción del plástico. Luego podemos hablar de toda la industria, de los, petroquímica, de los aparatos, ¿no? Del litio. Entonces las opciones no son solo una. El reemplazo del plástico no es la solución. La solución son una diversidad de material, diversificar una forma en cómo los usamos, en cómo pensamos el campo, en cómo pensamos la tierra, en cómo vamos a hacer los diseños, ¿no? de ese uso y explotación de las materias primas e incluso, por ejemplo, algo tan inmediato como pensamos el agua en la Ciudad de México, ¿no? Yo estoy a favor, por ejemplo, que no solo nos la envíen 2 veces a la semana, como se hace en otros países. Ni modo, así. Sí, claro, como se hace en otros países que tienen poca agua. Y solo lo pongo como ejemplo para pensar en otras materialidades, ya no solo, pensar en biomateriales, sino en biomaterialidades que se van vinculando. La tierra, el agua, las materias primas, el sol, la energía, todo lo que se cruza cuando estás produciendo pues un biomaterial, porque al final del día
Cuando nosotros decimos bioplástico, podemos hablar de muchos tipos de plástico y en ese bio sí puede haber materia orgánica, pero también puede haber plástico. Entonces, no todos los bioplásticos, no todos los biomateriales son 100% biodegradables o sostenibles, y esto también hay que decirlo, ¿no? Absoluto. Entonces, y ahora que decías tú, pienso que ese bio también tendría que hacer un guiño al proceso. claro. Porque a veces lo puedes tener un material que es la panacea, a lo mejor para unas cosas, pero a lo mejor tu producción tiene una huella tremenda. Entonces, Claro. realmente que estás, ¿no?, en la balanza. Sí, entonces el proceso se convierte en algo importante. El material, pero también de dónde estoy extrayendo y cómo estoy haciendo esa extracción. Es decir, un carro eléctrico, yo tengo alumnos, doy clases, que tienen carros eléctricos y hablan cosas impresionantemente interesantes. Es decir, no gastan, son bastante, digamos, sostenibles virtualmente. Pero cuando vemos la cadena de producción, entonces ya no es tan sostenible un carro eléctrico, ¿no? Sí. Entonces pasa lo mismo con todas las materias primas orgánicas o biológicas con las que se produce un nuevo material. Entonces el foco no está solo en el material, sino en la cadena de producción de ese material. Por ahí había escuchado del plástico el cuero, perdón, el plástico, el cuero de cacto, ¿no?, el cuero de nopal, que me pareció fantástico, ¿no? Sobre todo creo que si se puede hacer algo así, que aproveches fibras que son de desecho, como lo que decías hace rato. O sea, si podemos hacer estos procesos, además aprovechando algo que de todas formas iba a ser desecho, creo que es un poquito más integral. El cuero de nopal es otro gran ejemplo. Por ejemplo, el cuero de nopal es 30% biomasa de nopal y 70% un polímero plástico. Entonces sabía. no es De completamente... hecho, Esto es muy interesante Sí. porque y no es malo. ¿No? Yo siempre lo digo. Es un camino y en ese camino aprendemos también a trabajar. Por ejemplo, hay otro material muy famoso que es Piñatex, que es de fibra de piña. De piña, sí, de cierto. piña. Entonces, este también es un camino. Ellos tienen 70% de biomasa de piña, de residuo de piña, y 30% todavía un polímero. Y su directora, su fundadora, ella dice que siguen trabajando en hacerlo 100%, porque es un camino. La industria nos pide cosas y en ese pedir nosotros respondemos. Hay materiales que pueden ser escalables y otros que no lo pueden hacer. Los que lo pueden hacer hay que irlos caminando, trabajando, procesando. Y también ser muy honestos que hay materiales que funcionan para una cosa y que hay otros que funcionan para otra. Unos tendrán resistencia a 30 años y otros quizá muy cortita de 3 años. Entonces, en esa diversidad material hay que elegirlos de buena manera. Es decir, si el plástico dura toda la vida, entonces usémoslo para cosas para toda la vida. No los usemos en popotes o en cosas... Oye, o en eso que es que también, eso creo que evidencia los grandes problemas del capitaloceno, por llamarle a esta era, que es esto, pues la charola de unicel con 3 manzanas y Egopac. A mí me parece que eso simboliza todo lo que está mal. Pues hay una imagen maravillosa de los 50 de la revista Times, donde viene esta imagen de cómo empezamos a consumir el plástico y todos estos, el unicel, y es una familia extasiada aventando plásticos y unicel. Y la frase es un artículo, lo pueden encontrar en internet, y la frase es: ahora ya no tendremos que pasar horas en la cocina porque en vez de lavar trastes podemos tirarlos. Y es que, claro, pensaban en la solución inmediata. Esa solución era de ese momento. Sí. Entonces, realmente esa solución hoy es, o sea, tú ves esta imagen y dices, claro, pues ya entiendo todo el problema. Pero era una solución en ese momento que no se pensó a largo plazo. Lo que aprendimos de ese momento, de hace más de 50 años, es que una solución de un momento no es solución. Tenemos que pensar en soluciones a largo plazo, regenerativas y que piensen en todo el proceso y que no sean soluciones únicas. Necesitamos soluciones interdisciplinarias, transdisciplinarias y diversas que piensen el mundo como es, diverso, complejo y con una serie de problemáticas tremendas, ¿no? Claro. Oye, ya se nos empieza a ir hacia el ocaso el programa. Me gustaría a lo mejor ir cerrando como con algo que te emocione ahorita. Que tú digas, esto está increíble y quiero trabajar en ello, o ya estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en una serie de cerámicos y de constructivos
que tienen que ver con tecnologías ancestrales y con ciencias ancestrales que desarrollaron los mayas, se desarrollaban también en Egipto y se desarrollaban en Perú. Y esto tiene que ver con lo que les llaman las piedras falsas. Son piedras que no necesitaban, o los cementos, por ejemplo, de Grecia, que solo con aglutinantes naturales del medio podías hacer piedras tan resistentes que puedes hacer pirámides, ¿no? Y otros ejercicios constructivos. Y yo voy a hacer una expedición a finales de este año para verlos de manera directa y aprender sobre el proceso, porque yo trabajo hoy con aglutinantes y con piedras y cerámicas y tierras de los lugares. Entonces, a mí me emociona mucho hacer investigación de campo, verlo directamente, aprender de la mirada de otros y de las tecnologías que otros desarrollaron, no con la intención de hacer extractivismo, sino más bien de aprender de lo que otros aprendieron, es decir, del contexto, del suelo, de las condiciones climáticas, obviamente con sus cambios. Y ese es un proyecto que estoy trabajando ahora a través de cenizas, comenzó a través de cenizas, se llama CINIS, y ahora estamos un poco desarrollándolo hacia arcillas, hacia tierras locales, pero con visiones cerámico-constructivas, ¿no? De cómo construían ancestralmente. Ese es el proyecto que ahora me ha llevado ya 1 año y medio. Me llevan más o menos eso, como unos 4 o 5 años los proyectos. Claro, pero está buenísimo hallar soluciones del pasado que puedas aplicar en el presente. Y bueno, con eso cerramos, porque se nos fue el programa entero. Pues muchísimas gracias. Gracias. Ya, Edith, habrá oportunidad que algún otro día nos visites, espero yo, porque quedan muchos pendientes en la charla. Gracias por la invitación y el diálogo. Y a ustedes allá en casa les recomiendo, pues ya próxima semana abrimos nuevo tema, pero no dejen de checar el número de este mes y lo pueden ver en línea o impreso también, pero en línea al alcance de un clic, y les recomiendo mucho un artículo sobre, porque no nos dio oportunidad de hablarlo aquí, de los plastiglomerados. Está fantástico, digo, sí, les juro que les va a volar la cabeza y les va a hacer pensar en cosas que no habían pensado antes. Bueno, eso, pasen buena noche, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal.